Bueno, y lo que se promete se hace. Porque. ¿En qué estamos con Julio? Porque estaremos en unos minutos, obviamente, con Serén Valenzuela, el maestro. Así que estamos esperando que se conecte Serén. eh, y ahí está, ahí está, ahí está. Estamos, ¿no? Serén Valenzuela Claiborne, nacido en Santiago, pero tenía 3 años y se fue a Curicó. Y, y bueno, en Curicó ha hecho tantas cosas, y no solamente en Curicó, en el mundo entero. Zenén, ¿por qué te pusieron Zenén? Maestro, ¿tú me permitirías una licencia antes de comenzar a que tú me hagas esa pregunta interesante sobre la historia? ¿Tú me permitirías una licencia o no? Toda la que quiera, pues, maestro. Es que mira, uno debiera ofrecer una fiesta por el vaso de agua que te dieron cuando tú estabas sediento, güey. En Ya, consecuencia, uno tiene que ser tremendamente agradecido. No hicimos ni un pelo de nuestro cuerpo, no hicimos nada. Yo soy nosotros. Yo soy porque somos. Si ustedes no fueran quienes son, yo tampoco sería quien soy. En consecuencia, el tema de la gratitud es relevante. Por eso yo no quiero dejar pasar la oportunidad de expresarte mi reverencia y mi gratitud por invitarme a conversar, a dialogar, por darme este privilegio. Y por otro lado, hacer también, para cerrar esta gratitud inicial, una suerte de precisión que también es para gratitud para ti y para las personas que eventualmente nos escucharan. La historia de un ser humano es importante para los que son protagonistas, pero para que la historia sea no solo interesante para el protagonista, sino que sea interesante y tenga un atractivo generalizado, tiene que tener un impacto, tiene que tener un efecto, tiene que tener una suerte de movilización, de inspiración, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno conoce la historia de los uruguayos que sobrevivieron a la catástrofe esta en los Andes, y te deja entonces una tremenda enseñanza. Cuando tú lees la historia de Gandhi, te deja una tremenda enseñanza porque en definitiva derrotó al ejército más importante del mundo sin disparar una bala. Cuando uno lee la historia de Mandela, que estuvo 27 años preso y termina siendo presidente de Sudáfrica, esas son historias que trascienden. La mía es una historia modesta, descafeinada y hasta un poco insípida, así que yo agradezco la disposición tuya y de la gente que se sume para poder escucharnos. Bueno, esa es una virtud de los maestros. La humildad, eso es una gran virtud. Y bueno, volvemos a la gran pregunta. ¿Por qué te pusieron Zenén? Bueno, en definitiva los nombres de las personas tienen que ver un poco con la mirada que los padres tienen sobre la vida. Eh, y mi padre siempre quiso que yo fuese medio abogado y filósofo, y Zenén viene de Zenón de Lea, y aparte de eso él tenía a su mejor amigo se llamaba Zenén González. Entonces seguramente con esa inspiración me puso Zenén, que fue un nombre que me complicó mucho inicialmente y después hubo que construirlo. ¿Ya? ¿Y complicó por qué? Porque en el colegio te echaban talla. Claro, porque es un nombre infrecuente, no es que sea un nombre tan original, en fin, pero un nombre infrecuente. Entonces, Ya. obviamente que te hace, que llama la atención. Pero en definitiva no era una cosa que no fuese sobrellevable en absoluto. ¿Y tu padre? Cuéntame de tu padre, Serena. Mi padre, eh, y quiero decirte primero la gratitud que tengo con mis padres porque los padres le regalan a sus hijos 4 regalos, en esencia. El primer regalo es la vida. En consecuencia, nunca hay que cobrársela a los hijos. Porque te traje por amor, te tengo por amor, entonces no puedo decirte que me sacrifico por ti. Y mis padres fueron así. El ¿Ya? Primera segundo, enseñanza del día, ¿ya? ¿Ya? segundo, te regalan la libertad para vivirla. Te predican con el ejemplo, pero te dejan que tú tomes en definitiva tus decisiones. Entendiendo que la libertad requiere de responsabilidad. El precio de la grandeza es la responsabilidad. Cuando mi hijo fue a vivir a Estados Unidos, le pedí que cuando pasara frente a la Estatua de la Libertad, no se le olvidara que al otro lado tenía que estar la estatua de la responsabilidad. Y cuando iba pasando me llamó y me dijo, padre, voy pasando entre la estatua de la libertad y la estatua de la responsabilidad. Entonces, ese es el segundo regalo y también me lo daron, y también me lo regalaron. El tercer regalo es un modelo de vida.
Los padres predican sin predicar, predican con el ejemplo. Entonces, cuando tú miras sus acciones, eso es lo que te queda. Un día me tocó exponer a mí con Felipe Cubillo, y me tocó exponer a mí, después expuso él y después nos pusimos a conversar, y me dice, Zenén, yo di la vuelta al mundo en velero, que no podía haberlo hecho porque en definitiva yo me mareo. Pero imagínate, di la vuelta al mundo en velero y me mareo. Y aparte de eso, ni siquiera puedo vomitar porque tengo una operación de esófago. Pero en definitiva di la vuelta al mundo. Y cada vez que llegaba a un puerto, y había tenido una serie de vicisitudes, una serie de dificultades, llamaba a mi familia, y un día de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, llamo a mi hijo y le cuento, y él me dice, papá, dime hijo, tú nunca te das por vencido. Y me dice Felipe Cubillo, Zenén, en ese momento yo sentí que me podía morir en paz, porque había instalado un modelo de vida en la mente de mi hijo. Nunca te des por vencido, nunca abras mano del sueño. Eso es clave. Todo lo que no te mata te hace más fuerte. Alabado sea todo lo que me endurece. Eso lo dijo el doctor Viagra, pero sirve para el ejemplo en todo caso. Esa es la ironía. Ya, y tu papá se llamaba Jacinto encima. Y el cuarto regalo, Ya, y el cuarto regalo es recordar padres felices. Porque ya, cuando tú tienes que enfrentar la adversidad, cuando tú tienes que enfrentar muchas dificultades, el recordar padres felices, el recordar una infancia feliz, una familia feliz, te ayuda, te fortalece, te blinda. En síntesis, los padres le regalan a los hijos, en síntesis, dos cosas. Les regalan raíces y alas. Y mis padres me regalaron eso. Mi padre nació en el campo, creo, no sé si será mito, pero sus primeros zapatos se los ganó por sacar buenas notas en el liceo, y fue el único, y si no el único, fue uno de los dos de su sector del campo que llegó a ser abogado. Y después de abogado salió de Curicó y fue a estudiar a Santiago, y volvió aquí a Curicó y fue alcalde 3 veces. Y se ya. casó con una gringa alemana del que venía del sur, que fue nuestra madrecita, un ejemplo de ternura, un ejemplo de sistematización, de rigurosidad, de disciplina y de alegría por vivir. Así que formamos una familia maravillosa. Esa es la historia, maestro. Qué buena historia. Bueno, yo siempre pregunto por las raíces, porque en realidad uno, en mi concepto, no nace solo. Es como decir, aquí estoy y lo de atrás no pasó nada. Y eso significa que, que algo ha ligado, y sobre todo conociendo lo que hacía tu padre, tu madre, ahora me explico de muchas cosas. Bueno, y tú entonces después del colegio, ya entraste al colegio y después del colegio, ¿qué dijiste? En el colegio ya pensabas en hacer, ¿qué pensabas en hacer? La verdad es que no lo tenía muy claro. Sí ¿Ya? sabía que hacía bastante deporte. Y tuve muy buenos resultados en natación y en gimnasia acá. Y tenía por un lado la aspiración de mi padre que fuese abogado como él, porque él me quería dejar su oficina y su clientela. ¿Ya? Y por otro lado tenía la oferta del profesor de educación física que me decía, tú serías un buen profesor, debieras ir a estudiar educación física. Entonces, la verdad es que no lo tenía tan claro, pero decidí entonces hacer una cosa intermedia, me inscribí en ciencias políticas y administrativas, quedé en esa carrera, pero ¿Ya? me quedó la duda. Y como quedé también en el físico, en la Chile, en Santiago, al final opté por irme a educación física. Pero no me fui a la Universidad de Chile de Santiago, sino que me fui a la de Valparaíso, en donde tuve una vida maravillosa, con compañeros que todavía extraño porque han pasado los años y no nos he vuelto a ver, pero fue una etapa muy trascendente de mi vida, en donde hice muchísimas cosas. Al final uno se construye en base a experiencias, así que soy un agradecido de mi paso por Valparaíso. Y también fuiste atleta y tenías una prueba favorita, ¿o no? Tú dices del atletismo. Bueno, Sí. empecé nadando, después fui gimnasta, seguí nadando, en el físico me iba bien, en gimnasia también, y el profe Ramos un día me seleccionó en Garrocha, ¿Ya? para un, ¿Ya? campe- para un campeonato nacional universitario, ¿Ya? cuando se saltaba con garrocha de aluminio y se caía en una arena tremendamente dura en el Estadio Playa Ancha. Así es que por Esa, ahí tuve es- una incursión en el tema del atletismo. no había forma de doblar esa garrocha. No había cómo, tal cual tú lo dices. Ya, y ahí entonces en Valparaíso fuiste profesor, fuiste cargador,
fuiste, ¿qué más? Cantante en la feria, me contaste. Yo sé que eres cantante en la feria, que fuiste cantante en la feria. El- Encuestador. Mira, hice bastantes cosas y soy un agradecido porque nunca perdí un año, nunca tuve que repetir, a pesar de todas las a veces dificultades que habían. Me cambié muchas veces de pensión, viví en Valparaíso, viví en Viña, tocaba en Las Peñas y con eso me ganaba unas lucas. Hacía Ya, pasteles en la noche en una pastelería que se llamaba La Petit Paris, que estaba en la plaza de Valparaíso. ya. Hacía clase en el liceo de recreo. De repente trabajaba también como cargador, también trabajé un poco de chofer. Hice muchísimas cosas y todo eso te va construyendo, así es que en definitiva soy un agradecido de esos episodios, de esa experiencia. Y de ahí terminaste educación física y Y seguí un tiempo haciendo clase en el liceo de recreo ya, y después de ahí me vine a Curicó. ya, te fuiste, volviste a Curicó. Volví a Curicó. Y en Curicó, ¿dónde llega, cómo fue el aterrizaje en Curicó? Yo creo, maestro, y en eso yo creo que tú también lo tienes claro, al final la creatividad, la innovación, el emprendimiento, la realización personal, la trascendencia, la felicidad, el poder construir con otros, el mundiar, yo uso la palabra mundiar en el sentido de construir mundo, el poder mundiar con otros tiene que ver básicamente con un cuento poético. Si tú andas haciendo la pega, no te va a ir muy bien. Pero si tienes un cuento poético, algo que te inspira, algo que te moviliza, ¿no es cierto? Algo que hace que tu vida tenga sentido, entonces, en definitiva, las cosas como que fluyen. Y eso es relevante. El tener un cuento poético. La, la clave en esto es, hagan las cosas solo por amor, porque aquel que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado, porque su mente y su corazón van a estar en otro lado. Entonces, el tema no tiene que ver con las lucas. Cuando Steve Jobs le preguntó al presidente de la Pepsi-Cola si quería venir a trabajar con él, el presidente de la Pepsi-Cola le dijo, sí, pero es que yo gano millones de dólares al año. Y Steve Jobs le dijo, ok, dale una vuelta, yo no sé si vas a ganar más, lo mismo, o vas a ganar un poco menos conmigo. Pero piensa, ¿queréis seguir vendiendo agua con azúcar o queréis cambiar el mundo y cambiar las reglas? O sea, en el fondo, si haces las cosas por hacer las cosas, tiene poco sentido. Entonces, cuando llegué a Curicó, empezamos, empezamos a hacer cosas y empezamos a hacer una selección de gimnasia, empezamos a hacer una selección de atletismo, hicimos un nacional de gimnasia, empezó entonces a la gente a movilizarse, hicimos un congreso nacional de entrenadores, hicimos el año 74, cosa que después supe que tú también lo hiciste, hicimos las 24 horas pedestres en Curicó, tuvimos que pedir permiso porque había toque de queda, mi Ya, madre me... qué buena, qué buena. No, fue maravilloso. Y así fuimos haciendo un monte de cosas y la verdad es que empezamos a viajar por toda la provincia y empezamos entonces a generar un fenómeno social interesante que hacía que la gente se sintiera orgullosa por lo que hacíamos y empezaron a sumarse y en definitiva entonces eso se hizo visible para la Universidad Católica que está acá al lado y eso entonces después me invitaron a mí a trabajar allá en la Católica. Oye, Senen, y cuéntanos de los britas, de los britas. Bueno, la ¿Cómo es la pega de historia un... de los britas? Brigada de Trotadistas Asociados. Brigada de Britas. Trotadictos Asociados, sí. ¿Sí? Cuando yo llegué a la Católica, o sea, a ver, primero, la pega de una persona de un profesor, la pega de un entrenador, la pega de un líder, la pega de una persona que dirige y que guía, es cambiar los estados de ánimo. Un equipo no es más que un estado de ánimo. Eso es todo. Y el estado de ánimo esencial es el compromiso. Dentro del compromiso pasa todo y fuera del compromiso no pasa nada. Entonces, cuando yo llegué a la Católica, empecé a hacer algunas cosas para generar entonces estos estados de ánimo de compromiso con esta universidad, de compromiso con esta comunidad que teníamos y transformarla en una especie como de Silicon Valley, en una especie como de capital, no digo del deporte, pero un capital de la actividad física en donde la gente mirara las investigaciones que hacíamos, los entrenamientos que hacíamos, los foros que hacíamos. Entonces, inventé este cuento de la Brigada de Trotadictos Asociados y para satisfacción mía, desde el rector, por el vicerrector y todas las autoridades académicas y los profesores y los administrativos y los alumnos y el personal auxiliar, todos se sumaron a esta brigada de trotadictos asociados y cada uno estaban todos uniformados, cada uno tenía su plan de entrenamiento,
se hicieron investigaciones, el rector de la universidad llevó esa investigación a diferentes escenarios, hasta hace pocos años todavía se seguía mostrando, hicimos una serie de evaluaciones con Roberto Montesino, que fue después el rector, y eso generó entonces, eso generó una efervescencia, eso generó un entusiasmo, y en definitiva entonces empezó a tener más trascendencia la carrera de educación física. Y en definitiva ya los alumnos no eran solo alumnos de educación física, empezábamos a tener la idea de ser ingenieros del deporte, apóstolos del deporte, y empezaron a tener una visión con un grado de formación humana que es infrecuente, en mi opinión, en muchas escuelas de educación física, lo mismo que después hicimos en Bolivia, que después te contaré de eso. Ok. Oye, Zenén, y tú ya en ese tiempo ya lideráis ya ahí así, liderando y juntando gente y formando equipos. Y dentro de eso te dabas tiempo también para escribir. Sí. Y la verdad las cosas que siempre me quedé con la insatisfacción, que hice 3 libros, pero 3 libros de edición universitaria, que la verdad ojalá después los pueda reeditar. Primero hice un libro que se llama De atreverse se hace surco. El que se ¿Ya? atreve deja huella. El que no está dispuesto a perderlo todo no está preparado para ganar nada. O sea, de eso se trataba. Entonces cada clase, cada sesión de entrenamiento, cada una de las actividades que teníamos, siempre comenzaba con un grado de concentración, con una reflexión que le daba sentido. Los calentamientos no podían ser conversados, ni podían soltarse las amarras de las zapatillas, ni podía pedir permiso para ir al baño, porque se suponía que ya había entrado al templo ahí, y que ahí no iba solo a entrenar un músculo, ahí iba a aprender a vivir. Y aprender a vivir es relevante, en aprender a vivir se te pasa toda la vida. 3 años para aprender a hablar y 70 para aprender a quedarse callado, y no lo aprendís nunca. Entonces, después de hacer ese libro, hice uno con todo el proceso de entrenamiento de la Alejandra, ¿Ya? y también después hice uno que se llama Dime cuánto corres, que es una especie de manual para las personas que se dedicaban a esto del running. Ya que hablaste de Alejandra Ramos, Sí, que obviamente del clan de la Ramos, ¿ya? Está la Carla bueno, cuéntanos cómo llegaste o cómo llegó a ti Alejandra Ramos. atendido que hacía muchas Campeona, cosas campeona iberoamericana, todo esto, y actual Seremi de de, deporte de la región del Maule. de la región del Maule. Sí, récord sudamericano, muchas veces campeona sudamericana. Han pasado como 35 años y todavía sigue su récord de 800 y 1500. Entonces yo digo, si yo no era ni gran entrenador ni tan inteligente, bueno, algo tiene el agua que la bendicen, o sea, algo hacíamos bien, pues. Pero yo tengo claro que es lo que hacíamos bien, y ya lo conversaremos. Pero Pero básicamente, ¿cómo llega a ti Alejandra? porque estando yo en Curicó haciendo distintas cosas, se hizo visible lo que hacíamos para el Colegio Inmaculada Concepción, un colegio particular dirigido por un hermano marista, que anteriormente había sido un colegio de monjas, y entonces me invitan a trabajar con ellos. Y ahí llego y empiezo a hacer entonces un proceso de detección de talentos, y apareció entonces la Carla Ramos, la Alejandra Ramos, y la mejor atleta de mi vida, que es la Isabel Parada, que es mi esposa, que la encontré aquí, y que además es Mercedes-Benz porque no falla nunca. Y ahí entonces apareció un grupo de personas que se fue después multiplicando, porque a ese grupo de la Inmaculada Concepción, en donde aparecieron muchas que fueron campeonas de Chile y que fueron seleccionadas nacional y que fueron a campeonato sudamericano, en fin, se fueron sumando otras personas que querían venir a trabajar con nosotros. De tal forma que llegamos a tener una cierta y una suerte de como de dinastía de corredores de 400, 800, 1500, y nos iba bastante bien a nivel, por supuesto, regional, nacional y también a nivel sudamericano. Y ese Oye, grupo, ¿cómo? cuando tú dices, perdona, y te voy a interrumpir, cuando tú dices venían a trabajar con nosotros, Porque eran de ¿cuántos otras era tu partes, equipo? ¿Cuánto era tu equipo? de atletas. No, tú me dices, venían a trabajar con nosotros, o sea, se suponía, tú tenías un equipo, no era solo, tenías un equipo, En Curicó era solo. en Curicó era solo, entonces venían a trabajar conmigo. Pero yo soy nosotros. O sea, al final yo soy una norma en la vida. Cada persona que está frente a uno es mejor que uno en algo. En consecuencia es Ya, mi maestro.
Ok. Entonces, yo soy un tremendo agradecido de haber mundiado con personas que son inhumanamente impecables, que son espectaculares. Entonces, yo siempre creo que el resultado tiene que ser un beneficio para todos. El triunfo y el éxito que no le sirve a todos no le sirve a nadie. Entonces, bueno, pero en Curicó trabajaban conmigo y después en Talca ya el equipo creció, porque ahí se sumaron fisiólogos, kinesiólogos, psicólogos, tecnólogos médicos, médicos. Ahí fue un equipo espectacular con el que trabajamos. Y empezamos a hacer investigaciones, empezamos a usar la corriente galvánica farádica, empezamos a hacer una para recuperación. Entonces, en definitiva, en Talca fue un periodo maravilloso en términos del resultado de los deportistas y también cómo el impacto que eso tuvo para la formación de los que eran profesores de educación física, o los que iban a ser profesores de educación física. ¿Y cuál en tu concepto, bueno, tú lo sabes perfectamente, pero cuál era la diferencia que tú tenías con respecto a otros lugares que se desarrollaba también la actividad atlética en ese tiempo? Eh, yo pienso de que entre paréntesis, hay una carencia grande en los entrenadores en general, salvo honrosas excepciones. Yo creo que ahí hay una carencia en el deporte nacional. ¿Ya? Hay una carencia en términos de planificación. El deporte no se concibe como la complejidad sistémica del entrenamiento. Yo no entreno un músculo, yo no soy un administrador de fatiga. O sea, en definitiva, el entrenamiento es una concepción holística. El entrenamiento tiene que entender que el efecto mariposa se produce, que cada cosa que hago o no hago tiene un efecto. En consecuencia, lo primero es tener una gran formación humana, es ser ¿Ya? tremendamente sistemático, Listo. solamente programando no se falla. Si quieres perder, improvisa. Sin orden no hay futuro. Nosotros A ver, entrenábamos espérate, los conceptos. Si quieres perder, improvisa. ¿Ya? exactamente. Sin orden, no hay futuro. Sin orden no hay futuro. ¿Ya? Solamente programando no se falla. Entre el dolor y la nada prefiero el dolor. Espérate. Otro concepto más. Solamente preocupándose, No, solamente programando no se falla. ya. Y el otro, preocupándose, solo No, no, preocupándose. solamente programando no se falla. No sé qué otro te dije. Es que esos Pero, conceptos tú los viertes siempre en los Twitter que tienes, que tiras, pero sí, clarísimo. sí. Y Bueno, me eso dijiste un par más, perdón. ya nos van a aparecer por ahí algunos. Pero básicamente, para ser un buen hombre de oficio, maestro Rodrigo, ¿Ya? para ser un buen hombre de oficio en cualquier oficio, hay que conocer el oficio de hombre. O sea, antes de ser un buen profesional o un buen deportista, hay que ser una buena persona. En consecuencia, si tú no trabajas con eso, si tú no trabajas en eso, si tú no trabajas en la formación humana, cosa que en mi opinión hay una tremenda carencia, yo siento que en general, salvo las honrosas excepciones, los entrenadores hablan mucho de la calidad de sus entrenamientos. Y yo creo que esa calidad es como el sexo adolescente. El sexo adolescente, ¿ah? Ya, dime. La calidad de las planificaciones técnicas y administrativas en el deporte chileno son como el sexo adolescente. ¿Ya? Todos hablan de él, pocos lo hacen y los que lo hacen mal. Bueno. Entonces, Qué bueno. Qué buena. Ya, ok. entonces tú le dices a un entrenador, y yo trabajé con alumnos del Instituto de Ciencias, los que se formaron para entrenadores de alto rendimiento en la Santo Tomás en alianza con el Comité Olímpico. Y hacíamos investigaciones aplicadas, íbamos a preguntarle a los entrenadores de distintas nacionalidades, ¿cuál es tu filosofía de vida? No la tengo clara, o sea, no la tenían clara. ¿Cuál es tu filosofía de entrenamiento? Tampoco. Entonces, si una persona va a trabajar con alguien y no sabe, si yo soy el que lo voy a conducir, no sabe cuál es la filosofía de vida, cuál es la filosofía de entrenamiento, no sabe a qué atenerse, entonces, obviamente que esa persona está siendo dirigida por alguien que tiene una carencia de formación humana, que no tiene por qué, ninguna persona va a progresar, estimado Rodrigo, ninguna persona va a progresar si para eso necesitara un superhombre, un supercientífico, un superexperto. No es así. Las personas entrenan y progresan con seres humanos normales que tenemos que aprender a diario, que tenemos que tener la humildad que tiene el mar. La humildad del mar es que se pone unos centímetros más abajo que todos los ríos y sabiendo recibir se hace grande. Entonces yo crezco y aprendo cuando trabajo con los que son mejores que yo, cuando soy capaz de generar sinergia.
cuando soy capaz de sumar, cuando soy capaz de entender de que a lo mejor estoy equivocado. Yo conocí a un solo entrenador en Chile y le hago un homenaje. Un entrenador que tiene 4 mundiales, 3 Juegos Olímpicos, que es Rodrigo Bañado, que fue el primer entrenador de la Crystal Cobris. Y yo lo escuché decir en una exposición: yo reconozco que durante 20 años mis entrenamientos no fueron todo lo bueno que debieran ser. Porque yo no lo tenía, no es porque sea malo, no es porque sea irresponsable, es porque no lo tenía claro. ¿Y quién es responsable de eso? Las escuelas de educación física. Porque en definitiva las escuelas de educación física hacen un oficial de todo y maestro de nada. Hacen un profesional que es como el pato, camina, nada bueno y las 3 cosas las hace mal. Porque en definitiva no lo entrenaron para eso. Entonces, no es difícil el asunto, no es difícil. O sea, siendo sistemático y aprendiendo a diario y entendiendo de que no existe la última verdad, existe la penúltima verdad, y que el cuerpo humano va siglos delante de los fisiólogos y delante de los laboratorios, y que hay que ser capaz de estar innovando constantemente en la medida que tú eres programado, en la medida que tienes un control riguroso, en la medida que las personas se dan cuenta que tú predicas sin predicar y predicas con el ejemplo. Los resultados tienen que darse. Porque de dónde yo no creo que haya tenido personas con tanto talento. Eran personas con un talento normal, pero que tenían un trabajo sistemático alto. Por ejemplo, cuando en Sudamérica se hacían 500 horas, nosotros hacíamos entre 900 y 1000. Entrenábamos 15 veces a la semana. Y entrenábamos en la mañana a las 6 en la calle, y entrenábamos a mediodía, y entrenábamos en la tarde a las 4:29. ¿Y por qué a las 4:29? Para que el que llegara a las 4:30 no entrenaba. Porque tenéis que aprender a ser responsable. El precio de la grandeza es la responsabilidad, que significa responsibility, habilidad de responder por tus compromisos. Y eso es lo que define tu identidad. Y eso es como te perciben los demás. Y esta misma filosofía fue la que usé después en el Comité Olímpico, después cuando me tocó estar en el IND con Jaime Pizarro, o cuando ser director de deporte en Valdivia, y cuando tuve el tremendo privilegio de tener el proyecto más importante de mi vida, que fue el Instituto de la Actividad Física que hicimos en Bolivia. Okay. Todavía no vamos por esa parte de incursiones internacionales. Cuéntame la historia del récord de Ariel Santolaya que le batió a Jorge Ehlers en los 400 metros, que duró 20 y tantos años. Duró ese récord. Bueno, ahí tienes un ejemplo. Bueno, primero, Ariel, a quien le hago un homenaje, porque él ya se marchó al viento hace unos años atrás, falleció. Así es. Ariel era un tremendo ser humano, era tremendamente riguroso y era una máquina para entrenar, era una máquina de soportar esfuerzo. Entonces, él corría 100, 200 y 400. Y nuestro anhelo era entonces derribar ese récord que ya tenía más de 20 años. Y durante mucho tiempo, todos los deportistas que lo intentaban, todos los atletas que lo intentaban, no lo conseguían porque, según lo que nosotros estudiamos, pasaban demasiado rápido el primer 200. Es decir, para hacer el récord, que tenía más de 20 y tantos años, en vez de correr más rápido, había que correr más lento. Era una especie de paradoja. Pero es cosa de estudiarlo, es cosa de analizarlo. Entonces, aparte de todo el entrenamiento que se hacía, Ariel aprendió a tener un cronómetro en sus piernas y aprendió a pasar en 23.2 el primer 200. Si pasaba en 23.2, él iba a mejorar el récord de 47.9 a 47.8, 6, o lo que pudiera hacia abajo. Y cuando llegamos entonces al campeonato nacional, de pista todavía no sintética, sino que de ceniza, yo tomé el tiempo y lo vi pasar en 23.2. Y yo, por hacer una humorada, salí del estadio y dije: señores, me retiro, ya está hecho el récord, y salí del estadio. Y volví cuando justo ya él iba a pasar, había pasado la meta y efectivamente había hecho 47.6. Pero ahí hay un trabajo sistemático, ahí hay filosofía de vida, filosofía de entrenamiento, ahí hay formación humana para trabajar el capital humano, ahí había un apoyo multidisciplinario y en definitiva había fundamentalmente el deseo de estudiar y de analizar en forma rigurosa, no con autocomplacencia, no contándose historias, que es otro de los problemas que tiene el deporte chileno, que es tremendamente autocomplaciente. Todos los sistemas, maestros, se derrumban por falta de control. Desde hacer sopaipilla, tener un hijo, mandar una nave al espacio. Todos los sistemas se derrumban por falta de control. Y en Chile, las federaciones, el Comité Olímpico, el Ministerio, hacen control de fogueo, control mentiroso, control sin dientes. Hacen lo que se llama gatopardismo. Hagamos como que cambiamos todo para que todo siga igual.
porque hacer el cambio significa ser riguroso, significa estudiar, significa invertir mucho tiempo y esfuerzo en encontrar el camino correcto. Entonces es más fácil meter el foco no en el resultado, sino que en la acción. Y eso es lo que hace generalmente las instituciones del deporte en el país, que ponen el Es, foco en la acción. Es decir, ok, meto el dinero en el cemento, pero seguimos teniendo un alto porcentaje de sedentarios y alto porcentaje de obesidad, y tenemos además un alto rendimiento pobrísimo, que no es alto rendimiento absoluto, sino que es alto rendimiento relativo. Entonces metemos plata en aquellos que no debemos. No lo trates como príncipe si nunca va a ser rey. ¿A cuántos es- los tratan como príncipe? eso, esa sentencia te la he escuchado en muchas charlas y realmente se me ha quedado grabado. No lo trates como príncipe si nunca va a llegar a ser rey. Para ponerla así. Me escribe Gladys Camaño por WhatsApp y me dice, hola Rodrigo, mira lo que tengo en mi poder. Me lo regaló Isolde Resner, esposa de Miguel Soto, quien fue mi entrenador. Un apunte del libro de Zenén, creo que es el mismo que estará hoy, no creo que exista otro. Y dice, tremendo cuestión, dice, entrenamiento, Pontificia Universidad Católica de Chile, sede regional del Maule, y está plasmado, entrenamiento de medio fondo basado en aspectos del trabajo de Alejandra Ramos Sánchez. Zenén Valenzuela Kleiber, profesor de educación física, entrenador nacional de atletismo, y más encima se lo autografiaste con todo cariño, dice, con el aprecio y afecto de siempre, para Miguel, porque a Miguel Resner, ya abnegado, díscolo y sufrido, como son los hombres consecuentemente. Miguelito, ese era un gigante, un tremendo ser humano. Es un tremendo ser humano. Yo tuve el privilegio de conocerlo, de compartir con él, de viajar con él a campeonatos. En una oportunidad fuimos a Argentina. Eh, Lamentablemente se marchó al viento hace un tiempo atrás. Qué grato saber de que está ese libro, y qué grato de saber que alguien tiene todavía guardado eso, con ese tremendo homenaje que fue el que le pude poner en unas pocas palabras. Mi saludo para él. Gladys Camaño, que está en San Pedro Lavá, en Concepción, ahí Un expert de abrazo para Gladys atletismo. y muchas gracias por recordarlo. Un abrazo para ella. Oye, y el Max Montesino te manda, dice que grande Serén, un verdadero maestro, me tocó trabajar un corto tiempo, pero es igual a lo que se escucha aquí, un tipo sencillo, pero de enorme conocimiento, el Max Montesino, un mejor fotógrafo que yo conozco. Sí, muchas gracias, Max. Un abrazo. Yo también tengo grandes recuerdos de él. Y obviamente ATC te manda muchos saludos. Asesorías totales, Canano. ¿Por No, qué siempre? Oye, ¿por qué? Yo te puse MG a ti, maestro galáctico, porque como tú siempre juegas con los siempre le pones las iniciales, entonces a ti te bauticé como maestro galáctico. Entonces cuando te escribo, ya todo el mundo sabe, Canano sabe que maestro galáctico eres tú. Pero ATC, ¿por qué siempre le pones, por qué siempre ocupa las siglas tú? Bueno, primero tú eres Rodrigo Filipides, bueno, que fue el primero que hizo el maratón, ¿no es cierto? Rodrigo Filipides Sala, aparte de eso, un Steve Jobs del deporte, o sea, una persona que ha hecho tremendas innovaciones, y mis felicitaciones y reconocimiento. Canano, yo lo conozco hace muchos años, yo he aprendido mucho con Canano, viajamos juntos, estuvimos en Brasil, me ha tocado estar en algunos congresos con él. El último estuvimos ahí con Bismarck Dorado en Santa Cruz de la Sierra. Y Canano es un tipo que es como un decatleta del conocimiento. Entonces, por eso le puse asesorías totales Canano, porque de lo que tú quieras, porque es desde educación sexual a lo que se te ocurra, él, ¿ah? Él es el único que sabe pedir sexo en un estilo religioso, ¿sabías tú? No, no, no. Él cuando quiere tener sexo con la señora le dice, qué bonito es estar juntitos los dos como los pies del Señor, uno encimita del otro y un clavito entre los dos. El Canano Claro. canta súper bien va encima. Oye, Sí, además, además, pues, canta, ¿no? Y además. canta. Oye, tiene la gracia de cantar y ensayar a capela, porque así Sí, se mide si está afinado o no. sí, Y nunca desafina. Oye, exactamente. Zenén, pasando a otro tema, te voy a dar un nombre, tú me dices lo que se te venga a la memoria. Nemo Santana. Memo Santana, man.
A Memo Santana yo le debo, entre paréntesis, he tratado mucho tiempo de ubicarlo. Escribía al colegio donde trabajaba, le escribía a algunos amigos a ver si sabían si tenían su correo, y nunca lo pude ubicar porque yo tengo un afecto especial por él, es una persona altamente valiosa, muchas veces nos recibió en su casa cuando íbamos a competir a Santiago, y un día él tuvo la humildad y la grandeza y me hizo un tremendo regalo. Un día me dijo, él entrenaba a la Mónica Regonesi, y me dijo, Zenén, yo sé de atletismo, pero de otras pruebas. Y no sé, no soy un especialista en pruebas de medio fondo y de fondo, que creo que es lo que tú manejas mejor. Entonces te pediría si tú te puedes hacer cargo del entrenamiento de Mónica Regonesi. Y fue para mí un regalo, porque Mónica fue la primera mujer chilena a quien le mando un homenaje, si algún día sabe de esta entrevista, y un reconocimiento y una medalla de oro para ella y para su querido esposo. Fue la primera mujer chilena que corrió un maratón en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Se inscribió con el tiempo número 49, porque corrieron 50 mujeres. Llegó en el lugar 35. Se programó para que ella había corrido un maratón de horas 55, 58, 59 por ahí, y la planificación era, en el tiempo que tuvimos, que llegara a correr en 2 horas 45. Y corrió en 2 horas 45 con 44 segundos. O sea, nos equivocamos en 15 segundos. Y eso no es magia, y eso no es que no es no es ser tan sabio, sino que ser tremendamente programado. Entonces me hizo el regalo de tener una atleta olímpica y nada menos que a Mónica, y nada menos que en el primer maratón olímpico, y nada menos que con esa marca y con ese resultado. Así tiene una historia porque mientras Mónica llegaba, Gabriel Andersen, sí, la suiza, sí, se llegaba desfalleciéndose a la meta, digamos. exactamente, y eso hizo que se le quitara la cámara televisiva para el mundo. Yo estaba en ese momento en la meta con Pedro Carcuro. Estaba con él, yo había pasado, yo seguía a la Mónica para cada 5 kilómetros, iba chequeando de que se cumpliera lo que se había planificado. Y ya cuando llegamos a la parte final, entré al estadio y ahí con Pedro Carcuro la vimos llegar y lamentablemente la pantalla se la quitó la suiza, que entró desfallecida. Exactamente. Oye, cuéntame tu relación con Omar Aguilar. Yo era gerente de la Católica, yo me fui al Comité Olímpico, gané un concurso ahí que hizo don Gustavo Benco y pasé a ser gerente técnico del Comité Olímpico, que hicimos una serie de cosas, entre paréntesis, y de repente, la verdad es que no recuerdo cómo, pero llega desde Punta Arena un atleta, y no tengo certeza para no arrogarme algo que no hice, pero creo que yo le puse Pingüino porque como venía de allá, y ahí al final quedó por Pingüino. Y un tremendo ser humano, una persona con una capacidad de entrenar, con una capacidad de absorber entrenamiento, con una capacidad de ser riguroso, sistemático y responsable con las cargas que tenía que hacer. La verdad, las cosas que yo también, así como con Mónica, soy un agradecido de haber podido entrenar con él. Y después responsablemente, porque yo tenía otras ocupaciones y otras responsabilidades, y para no fallarle, y para no ser un entrenador distante como sucede frecuentemente, ya te contaré después de eso unas investigaciones que hicimos, entonces al final yo simplemente di un paso al costado. Creo que de ahí después fue a entrenar con Jorge Grosser, no tengo certeza. Pero para mí fue un privilegio, un honor haber entrenado al famoso Pingüino Aguilar, que entiendo que ahora es profesor de la Escuela de Investigaciones. Exactamente, es profesor, es director de deporte de la Escuela de Investigaciones y entrenador del Club Santiago Runners también. Imagínate. Mi saludo para él y mi respeto. Y ahí, cuéntame de los Odesur 86. ¿Qué hiciste tú en los Odesur 86? Bueno, yo estaba de gerente en el Comité Olímpico, tenían que hacer los Juegos Sudamericanos o los Odesur los tenía que hacer Ecuador. Ecuador renunció, los tomó Uruguay. Y Uruguay, a poco de asumir la responsabilidad, también renuncia. Y en ese momento era presidente del Comité Olímpico Esquep, Juan Carlos Esquep, y me dice, Zenén, ¿lo hacemos nosotros? Sí, pero quedan 6 meses, estos juegos se hacen en 4 años. Pero el que no está dispuesto a perderlo todo no está preparado para ganar nada. Yo tenía un equipo que había formado y gente buenísima, y en definitiva asumimos la responsabilidad y logramos hacer entonces el año 86 los primeros Juegos Odesur.
y después me tocó trabajar en el otro extremo en el año 2014. Yo fui nombrado director ejecutivo de los ODESUR, de la sede de la quinta región, que fue otra experiencia maravillosa. O sea, me tocó organizar el 86 y me tocó organizar el 2014. Imagínate. Se manda saludos Julio Dosal y la Carola Cruz de ahí mismo, de Curicó. Te manda Julio saludos Dosal. el Patito Bustamante Puchi. Sí, Te que manda muchas gracias. saludos. Oh, que van a mandarte saludos aquí el Peto Ruiz. Oh, Peto Ruiz, sí, Peto oye, Ruiz, maestro de allá de Chubut, de Argentina. Man. exactamente. La Dani Oh, Valens, desde Brasil, ¿cómo? te manda saludos. ¿Quién? Dani Valens. Ah, está cierto. ¿Qué te parece? Adali Bismarck, el Ah, maestro que ha hecho Bismarck. el producto de su obra en Santa Cruz. Háblanos de Bolivia. ¿Qué te fuiste a hacer a Bolivia? Primero deja, bueno, una tremenda gratitud, un abrazo virtual para todos los que me han saludado, un abrazo de arcoíris con colores de optimismo para después de cualquier tormenta, un abrazo de votos para el alma de cada uno para que nunca se les envejezca, pero para retribuir entonces la gratitud de estar saludando. Un abrazo para Bismarck. Bismarck fue alumno del INSAF, del Instituto de Educación de Actividad Física que yo fundé allá en Bolivia. Es una gran persona, es un gran profesional, es dirigente de la FIEP y en este momento él está haciendo un esfuerzo por crear una nueva escuela de actividad física con alguna universidad en Bolivia. Así que mi respeto, mi felicitación y mi gratitud por su saludo. Cuando yo organicé los Juegos del 86, llegó la delegación de Bolivia y con ellos venía entonces el director de deportes de Santa Cruz, don Freddy Cardona, a quien le tengo un afecto singular, un afecto indeleble, un afecto tremendo porque es un hombre visionario que lamentablemente falleció hace poco tiempo. Él llega a Chile con el anhelo de profesionalizar más a los entrenadores y formar una escuela de educación física, porque en ese momento los profesores de educación física en Bolivia eran como del nivel normalista, no habían de nivel universitario. Entonces él dice, queremos llevar a alguien que pase una semana con nosotros conversando para ver, para que nos conozca y para conocerlo y para saber si podemos hacer algo. Y en ese momento entonces me invitan a almorzar, almuerzo con él y su delegación, les cuento todo el cuento que yo tenía, el cuento poético que tenía en la cabeza. ¿Ya? Ese cuento poético los sedujo, les gustó. Yo invité a Roberto Montesino, que era rector de la Universidad Católica, y con el cual había hecho toda una serie de investigaciones. Y estuvimos una semana en Santa Cruz, y al final de esa semana, Freddy Cardona me dijo, ¿te vendrías a Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra, a fundar una escuela de educación física? Y yo le dije, ¿dónde firmo? No le pregunté cuántos años el contrato, ni cuánto me iban a pagar. Entre paréntesis, yo vivía en Providencia con Tobalaba, gerente del Comité Olímpico, hacía clases en la Metropolitana, viajaba por el mundo, hacía capacitación, tenía un ingreso aceptable, pero ahí está el cuento poético. Entonces, en definitiva, dije, ¿dónde firmo? Y en definitiva me fui con mi esposa Mercedes Ben, que nunca falla, doña Isabel Parada, con mi hijo Cristian Carlos Valenzuela y con mi hija Claudia Valenzuela, nos fuimos a Bolivia y tuvimos 4 o 5 años que fueron los más trascendentes de mi vida, porque pude, con un equipo de personas y con la bendición de Freddy Cardona, fundar el Instituto Superior de la Actividad Física de Bolivia, que tuvo el reconocimiento de las distintas instituciones, que tuvo el reconocimiento de la Universidad Gabriel René Moreno y que ahora hace parte como una carrera de la Universidad Gabriel René Moreno. Y en menos de un año ya teníamos 2 procesos de ingreso, ya habíamos asistido con investigaciones a Foz de Iguazú, ya habíamos hecho un congreso internacional de directores de Escuela de Educación Física, ya habíamos traído a John Andrew, a Juan Torena desde Cuba. La verdad, las cosas que fue una maravilla. Hicimos la planificación del entrenamiento de William Arancibia, que hasta ese momento era la única medalla que tenía Bolivia en Juegos Panamericanos, un taekwondista que fue medalla de plata en Cuba, que entrenamos con Walter Martínez, que era su entrenador, y yo hice toda la parte de toda la sistematización. Así es que Bolivia para mí y el proyecto que hicimos es algo indeleble, es algo irreductible, que no lo puedo reducir a palabras,
porque las emociones y los sentimientos que me generan son mucho más grandes que las palabras de lo que yo pueda decir. Pero yo creo que, Zenén, para los que están viendo este programa y aparte que queda grabado después, la dimensión de crear una escuela de educación física en otro país, yo creo que es atómica, pero o sea, es muy relevante. Nadie llega así y dice, ya, yo creé la escuela de educación física, porque generalmente las escuelas de educación física son creadas por los mismos, las mismas personas que viven en ese país, digamos, por los mismos ciudadanos. Sin embargo, un chileno que se llama Zenén Valenzuela Kleiber fue para allá y hizo una escuela de educación física allá en Bolivia. Y después de Bolivia, ¿qué vino después de Bolivia? Después de Bolivia fui a Es un cambio Brasil. total, ¿no? Claro, ahí fui a Brasil. Ya, agarraste las maletas a Brasil, ¿ya? Sí, y esto tenía mucho que ver, tenía que ver con este cuento poético, con el que no está dispuesto a perderlo todo, no está preparado para ganar nada, con que las cosas, porque en la vida hay que hacer las cosas que tengan sentido, que tengan significado. Cualquier vida no vale la pena ser vivida. Entonces, en definitiva, como te decía antes, haga las cosas solo por amor, porque aquel que trabaja es lo que no ama, aunque lo haga todo el día, un desocupado. Entonces, cuando tú haces las cosas así, el éxito empieza a producirse casi automático. Y éxito no es ser solamente empresario o emprendedor ni tener dinero. Éxito es conseguir lo que uno quiere conseguir, que tu vida tenga sentido, que te transformes en un modelo. Entonces, una de mis aspiraciones era que mis hijos fueran lo más globales posible, que se paren de otra forma en el mundo, que mida el hijo 1,80 m, pero que al abrir la boca mida 1,90 m, y que la hija sea más maravillosamente virtuosa y talentosa de lo que es. Entonces, había que hacerlo, y aparte de eso que yo tenía el tremendo apoyo de Isabel Parada, Mercedes Ben, mi esposa, de la que nunca falla. Entonces, tenía un hermano que falleció, que tenía una empresa, y él necesitaba un apoyo administrativo. Él necesitaba un apoyo porque sentía que nunca estaba haciendo agua, pero que lo sobrepasaba todo el tema de la gestión. Entonces me pidió que si podía ir a trabajar con él, y eso significaba entonces otro cambio de país y significaba que mis hijos aprendieran otro idioma. Así que de ahí de Bolivia me fui por varios años a vivir a Curitiba, a Brasil. Después agarraste el avión y te fuiste a España. Allá anduvimos también con don Walter Martínez y anduvimos haciendo cosas en España también. Fue una experiencia muy significativa y entre otras cosas fuimos a exponerle a la Federación Mundial de Taekwondo una serie de investigaciones. Por ejemplo, determinamos de que los combates de taekwondo tenían 11 entreveros. Entonces ya teníamos claro cómo había que entrenar y que cada entrevero tenía una duración de 3,7 segundos. Ya teníamos claro la fuente energética, y así fuimos armando todo un cuento y eso se tradujo en una medalla panamericana. Y además le fuimos a decir, y ustedes para subir del cinturón hacen que la gente se aprenda como 10 formas deportivas, pero ustedes entrenan con 2 o 3 para los campeonatos. Entonces, mientras los demás pierden el tiempo entrenando una serie de técnicas, ustedes se especializan en 1 o 2 y con eso ganan los combates. Y así que hicimos un trabajo súper interesante, muy trascendente y muy gratificante. Y Y de ahí me volví a Chile. después de vuelta a Chile, a la docencia, al retail, a la agencia de seguro, a los 8 ámbitos del quehacer humano. Sí. Y a crear el ser regional. Sí, bueno, ahí fue una trenza de cosas, maestro, porque ¿Ya? cuando volví yo seguí trabajando un poco en capacitación, en coaching, haciendo docencia, pero en algún momento me ofrecieron la gerencia del centro de entrenamiento y paralelamente después apareció el ser gerente de una agencia de seguro y ¿Ya? después ser gerente de un distribuidor, de un retail de automóviles. Y después trabajé como gerente de calidad en un distribuidor Goodyear. Entonces al final fui sumando, sin dejar el deporte, sin dejar el ser, sin dejar la docencia ni el coaching, fui sumando otras cosas que también soy tremendamente agradecido porque me permitieron, dijéramos, incrementar la formación y agrandar un poco el horizonte de la mirada. Y llegaste al IND en la época de Jaime Pizarro. Sí, bueno, pasó bastante tiempo porque cuando fundamos el SER, por ejemplo, ahí hay otro ejemplo. El SER te dijiste, la Centro de Entrenamiento DIPREL, Regional, para los que no saben. Centro de Entrenamiento Regional. sí, Sí, yo le puse SER. sí.
Pero lo que pasa es que la DIPRE le dice al IND, mira, ahí hay unos millones, hagan unos centros de entrenamiento, pero los centros había que estructurarlos. Entonces el compendio estructural lo hice yo, y después incluso lo llevé a Cuba, y lo llevé a Colombia, y me pidieron si lo podían dejar, sí, por supuesto, yo ni lo vendí ni nada, encantado que se queden con él. Esa estructura de los centros de entrenamiento que tiene todo lo que se te puede ocurrir, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del control, desde el punto de vista de las planificaciones deportivas, todo está incluido en ese manual. Y una de las cosas que hacíamos es que a los entrenadores no se les pagaba todo igual. La única forma de que tú generes progreso es que las remuneraciones sean en función de los resultados. Si todos tienen la misma remuneración, entonces me da lo mismo hacerlo bien o hacerlo mal. Entonces a nosotros le pagábamos un sueldo base a los entrenadores y el resto se le pagaba por la cantidad de estudios, por la cantidad de medallas, por el perfeccionamiento, por el cumplimiento, porque tenía los microciclos, porque tenía las sesiones diarias planificadas, porque las supervisiones que hacíamos detectaban de que estaba haciéndolo bien, porque en definitiva aportaban. Nosotros en vez de competir en Chile llevábamos a nuestros jóvenes a competir a Cuba. O sea, ahorrábamos dinero, optimizábamos los recursos y en consecuencia el resultado era altamente relevante y trascendente. Nada más que por ser sistemático y riguroso. Y de ahí entonces, después del centro de entrenamiento y estando haciendo otras cosas, es que yo después de aquí me volví a Bolivia. Sí. Después de aquí me volví a Bolivia para hacer un centro de salud, que fue maravilloso, con un amigo, con un edificio de 5 pisos, con todo lo que... Era un spa, maravilloso. Pero de ahí la importancia de un detalle, la tristeza mata. Por eso hay triste 5 o 10 minutos en el día y nada más. Tristeza tenemos todo, pero tenemos que ser capaces de salir. La tristeza mata porque desactiva los sistemas inmunológicos. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando llegamos a Bolivia, mi hija maravillosa, que quería estar en Curicó con su familia, ella fue campeona nacional de gimnasia, y quería estar acá en el Marista con sus amigas, con sus gimnastas, entonces no quería estar en Bolivia. Y aunque no tenía ninguna enfermedad desde el punto de vista sistémico, orgánico, ella la tristeza la empezó entonces a derrumbar. Y la veíamos como se fue consumiendo y empezamos a sufrir mucho porque la veíamos muy mal. Y muchos médicos, la vieron como 15 médicos y nunca no tenía nada. Pero en definitiva la tristeza la estaba matando. Y ahí entonces yo apliqué un principio de vida que tú tuviste la gentileza de publicarlo y dije que se vayan los anillos pero que se queden los dedos. Que se vaya... Gracias, maestro. Que se pierda lo material, se quedó con Walter Martínez todo lo que llevamos, todo lo que hicimos, el impedanciómetro y todo lo que teníamos allá, se quedó todo allá y nosotros decidimos venirnos y nuestra hija a los 15 días estaba absolutamente sana y feliz porque en definitiva era la tristeza la que lo estaba matando. Los gringos, entre paréntesis, te cuento una historia, los gringos pusieron sensores en un grupo de personas y le mostraban películas tristes. Y con los sensores detectaban que el endotelio se contraía. El endotelio es la membrana que envuelve todos los vasos sanguíneos. Y cuando veían películas tristes, el endotelio se contraía. Y si se contrae el endotelio, la sangre le cuesta más pasar, entonces aumenta la presión sanguínea y aumenta el riesgo de un infarto. Y cuando le cambiaban la película triste y le ponían una película alegre, el endotelio se expandía. Es decir, que la alegría o la tristeza no es solo de pasarlo bien o pasarlo mal, sino que tiene que ver con un tema de salud. La tristeza mata. La tristeza es una traición contra uno. En consecuencia, hay que controlarla. Alta traición contra uno, la tristeza, y la felicidad no es un derecho, es una obligación. Porque el que no es feliz le anda amargando la vida a los demás. Nos quedan 7 minutos porque tú sabes que este programa es de 1 hora. Quiero que me digas porque en realidad voy a darte lo que acaban de publicar ahí, que dice: me enseñó una de las frases motivantes en el que predica y se cumple y me quedó marcada. Los buenos muestran resultados y los mediocres dan explicaciones. Dime cuál es el problema del deporte nacional, del sistema del deporte nacional en Chile, según tu visión. Bien. Los capaces muestran resultados y los incapaces dan explicaciones. Sí. Todos damos explicaciones, si es lógico, porque nos equivocamos. El problema es cuando las explicaciones se transforman en una norma, en una tendencia. Entonces, la explicación es casuística, porque hubo un error casuístico, no importa. Pero cuando la explicación se transforma en una norma, eso no es aceptable. Entonces, bueno, en
Primero, el deporte siempre es el resultado del resto de las manifestaciones de la cultura. O sea, el deporte va a crecer en un país en la medida que el resto de las manifestaciones de la cultura también se desarrollan. Primero. Segundo, el deporte lo hacen los deportistas, los entrenadores, los especialistas, pero el destino del deporte lo sellan las autoridades y los dirigentes con sus decisiones acertadas o equivocadas. En consecuencia, si uno se pone a mirar el deporte nacional, priman las decisiones no muy acertadas y más erradas. Entonces ahí hay una responsabilidad y ahí hay una falta de control. Y en definitiva, lo que tienen que tener claro es que el amor, la tos y el error no se pueden esconder. El amor se te nota cuando miráis a una mujer y se te ve en los ojos. Y la tos cuando tú estás en alguna parte se te nota. Y el error se nota. El León Gieco me copió una canción a mí aprovechando que no se me había ocurrido todavía, que dice: solo le pido a Dios que el error no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte todos los sueños lindos de la gente. Entonces, yo digo que básicamente en el deporte nacional, y gracias por esa pregunta, lo primero, hay 5 cosas que debieran, que están erradas y que no sé si las van a querer corregir. Primero, el foco no puede estar en la acción, tiene que estar en el resultado. El criterio de éxito en la vida siempre es el resultado. Tú puedes decir que eres buen padre, y si tu hijo se fue a los 15 años, quiere decir que algo estás haciendo mal. Si tú dices que trabajáis súper bien y te sacrificas por la empresa y te echaron, es porque algo estás haciendo mal. En consecuencia, el foco tiene que estar puesto en el resultado. Y acá, en Chile, todas las instituciones ponen el foco en la acción. Vamos a hacer una carrerita, vamos a hacer esto, vamos a hacer un programa, vamos a construir, vamos a poner la placa, pero seguimos teniendo un alto índice de obesidad y un alto índice de sedentarismo y seguimos teniendo un alto rendimiento relativo y no absoluto. Segundo, error, no se prioriza. Hay una norma en estrategia en el mundo, estrategia militar. A lo importante, lo máximo. A lo secundario, lo necesario. En consecuencia, si en Chile se tomara el 60% de los recursos que se están dedicados al deporte de alto rendimiento y se le entregaran a las 10 federaciones más relevantes, en vez de tener 100 o 150 o 200 millones, tendrían de $1,500,000 para arriba. En consecuencia, producirían un tiraje, y ese tiraje produciría una multiplicación. Pero eso significa priorizar. Como no quieren priorizar porque hay que dejarlo a todos contentos, entonces, en definitiva, se atomizan los recursos y terminamos entonces como el pato que camina, que nada, que huele y las 3 cosas las hace mal. Bueno. Y seguimos entonces dándonos explicaciones. Lo otro que te decían antes es las planificaciones diletantes. Diletantes en el sentido de aficionada, diletantes, planificaciones que no soportan un análisis. No soportan un análisis. ¿Cuántos entrenadores debieran sentarse ante un panel de expertos y defender las programaciones si están trabajando con seres humanos, si no están trabajando con máquinas? Entonces ahí falta otra cosa, ahí falta entonces un control que no sea complaciente, un control riguroso. Porque yo me fui a Cuba a estudiar cómo lo hacían y los tipos no saben más que nosotros. Nos ¿Ah? quedan 2 minutos, Seren, así que Termino. En se nos Cuba, pasó el rajado. Ya. en Cuba el tema tiene que ver básicamente con la disciplina. Si tú no tienes tus planificaciones al día, te quedas sin pega. Eso es todo. Y por último, estimado maestro, otra de las cosas que falta es... ¿Terminó? No, 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 Ah, no, no, no. otra de las cosas que falta es trabajar mucho en la formación humana. En investigaciones que hemos hecho, los deportistas chilenos en Juegos Olímpicos no le critican a sus entrenadores la falta de conocimiento en fisiología y en biomecánica. Los critican por falta de formación humana. No tienen inteligencia emocional, no se comprometen, no controlan sus nervios, no se preocupan del desarrollo personal, no se actualizan. Mientras no trabajes en la formación humana, el capital humano en Chile difícilmente va a poder mejorar. Y eso es fácil. Es cosa de querer hacerlo y es cosa de querer hacer el esfuerzo. Y se puede hacer. Y eso es microsolución. Si queréis cambiar todo, no vais a poder, pues, porque te cuesta. Pero si no lo intentas, también fracasa. Entonces, microsoluciones. Mi actitud y por eso todo cambió. El Tongo Carvajal te manda muchos saludos, el Víctor Carvajal. Muchas gracias. Muchas gracias. Coach Machalida, era Birman. Bueno, muchos saludos, muchos cariños. Seren, vamos a tener que hacer otro más, otra hora más. En algún día nos vamos a poner de acuerdo, cuando tú puedas, maestro, y nos da otra horita más. Cuando quiera, maestro. Porque en realidad te agradezco, Seren, todo tu tiempo, toda tu dedicación y toda tu sabiduría. Estamos en contacto.
Un gran abrazo. Y otro abrazo Saludo a la Mercedes-Benz, por favor. en tu nombre. Y para todos un abrazo anfibio, con un pie en la realidad y el otro en el sueño, güey. Chao, chao. Chao, maestro.